Las características de los campos de tipo vectorial hacen que eh, eh, necesitemos o querramos estudiar cuál es la variación de los mismos, o sea, ver si hay algún tipo de variación y cuantificarlo. La forma de realizarlo esto es a través de lo que estudiamos como la divergencia, que podemos, digamos, asimilarlo físicamente a la variación que experimenta el flujo cuando interacciona con una superficie cerrada que delimita o que contiene un determinado volumen en el espacio. Entonces, nos permite, o es una herramienta analítica que simularía el estudio de las variaciones del flujo debido a, por ejemplo, una carga eléctrica que sería el origen de este campo magnético que representaría, digamos, la magnitud vectorial en particular del campo. Entonces, vamos a suponer una superficie cerrada, en este caso es una superficie, digamos que es un paralelepípedo, esto es un volumen cuyas paredes son rectangulares y paralelas entre sí. Determinamos un punto cualquiera en algún lugar y en el entorno de ese punto P, que estaría representado a través de el punto que tenemos graficado en la parte interna, rodeado de un determinado volumen, ¿sí? Ese volumen, y en general de acá más nos vamos a referir al volumen con la letra tau. Lamentablemente también lo hemos usado esta letra para algunas otras características, pero bueno, ya las vamos a poner en contexto. En general nos vamos a referir siempre a, eh, aclarándolo a un determinado volumen en particular. Teniendo en cuenta las componentes en A, en I y en Z, bien, del vector A, esto quiere decir que en realidad el sistema de coordenadas que vamos a utilizar es de tipo cartesiano. Podemos escribir estas expresiones de flujo considerando el flujo por cada una de las caras de este cuerpo, ¿sí? Teniendo en cuenta el flujo entrante, por ejemplo, en la dirección de X, y el flujo saliente en la dirección de X también, si el campo varía con continuidad, debería darse esta diferencia entre una cara y la otra, si hubiera una variación. Obviamente que si no hay variación, este término se anula y el campo entrante y saliente, o las líneas de campo entrante y saliente son iguales. Eso sería la expresión analítica. Considerando la variación de flujo como el producto de las variaciones en cada uno de los ejes de este volumen infinitesimal, podemos definir entonces a la divergencia como la variación de flujo en ese determinado volumen. Como vemos, lo que nos va a indicar es si el flujo varía o no y en qué magnitud lo hace, por lo tanto, es digamos, un valor de tipo escalar. Extendiendo este concepto, digamos, a cualquier superficie en particular, eh, teniendo en cuenta una variación infinitesimal o considerando una región infinitesimal y viendo si hay una variación en esa región, podemos expresar al diferencial de flujo a través de la divergencia multiplicada por el diferencial de volumen sobre el cual estamos estudiando de una superficie o de un volumen mayor. De tal manera que el flujo total va a ser la integral a través de la integral de superficie a través de esa superficie cerrada del campo magnético
Y esto, como habíamos visto, era igual básicamente a o sea, el flujo total va a estar dado por la fuente, eh, o la densidad volumétrica, digamos, de esa magnitud, que es la fuente, en todo el volumen, que es, en definitiva, la magnitud total. En el particular, si estuviéramos hablando de campos eléctricos, esta sería la carga neta encerrada en el interior de esa superficie. A esto es lo que vimos o conocemos como la ley de Gauss, en lo que se conoce como su forma integral o su forma de línea, ya que estamos haciendo una integración a lo largo de una superficie cerrada, con lo cual podríamos hacerlo como una sucesión de trayectos cerrados. Por eso también es que se le conoce como integral de línea. Pero teniendo en cuenta lo que habíamos visto y haciendo comparaciones con las ecuaciones anteriores, un diferencial de flujo lo podemos caracterizar como la densidad volumétrica de carga por unidad o por unidad de volumen multiplicado por ese volumen infinitesimal. Reemplazándolo en las expresiones, encontramos que podemos relacionar a la divergencia de esa magnitud vectorial con la causa de esa densidad volumétrica de carga el volumen unitario, perdón, la carga unitaria, por volumen unitario. En este caso, como estamos observando la variabilidad a través de una ecuación diferencial, lo estamos haciendo en un punto particular, en una región espacial infinitesimalmente pequeña. Por eso también es que se la conoce como ley de Gauss de diferencial o ley de punto. Ambas son válidas. Nosotras en particular, por una cuestión analítica, vamos a usar más frecuentemente esta expresión de la ley de Gauss. Otra de las formas de analizar los campos es a través de lo que le denominamos la circulación. O sea, vamos a observar qué es lo que sucede con una magnitud o con una unidad de prueba o testigo cuando se sumerge en el seno de dicho campo y a su vez, en lugar de ponerla en un lugar fijo como habíamos hecho anteriormente, lo que hacemos es la vamos cambiando desde un punto al otro. ¿Mm? Y observamos las consecuencias. Entonces, si a lo largo de esa trayectoria se manifiesta algún efecto, como por ejemplo una fuerza, analizando la forma en que se manifiesta esa fuerza, podemos deducir qué características tiene el campo. Bien, por ejemplo, vamos a poder definir el trabajo realizado por esa fuerza si es que ella produce ese desplazamiento. Bien, entonces teniendo en cuenta la expresión de trabajo que habíamos encontrado cuando veíamos física mecánica, que es totalmente aplicable acá, y definiendo lo que denominamos el trabajo infinitesimal, esto es la cantidad de trabajo por unidad de carga, vemos que va a ser igual al producto de la magnitud del campo en una región, en un punto particularmente, por un desplazamiento infinitesimal. Desarrollando este producto escalar, nos queda que es el producto de las magnitudes de las componentes de cada uno de los vectores por el pequeño desplazamiento que producen. Si esto es distinto de cero, a ver, bien, vamos a tener un trabajo elemental. Recuerden que el trabajo elemental es el trabajo por unidad de carga, y si en lugar de hacerlo entre dos puntos cualquiera, lo hiciéramos a través de una trayectoria cerrada, a ese tipo de circulación a lo largo de una trayectoria cerrada, o sea, desde un punto A, por ejemplo, un punto B y de vuelta por caminos distintos, es lo que le denominamos la circulación. Ya vamos a ver que esta circulación nos va a decir mucho de el tipo de campo que estamos analizando, o sea que es también
una buena herramienta analítica desde el punto de vista del estudio de los campos. En particular, si el campo vectorial que estamos analizando es de tipo conservativo, vamos a realizar un trabajo elemental para ir desde A hasta B a través de la trayectoria S1, y vamos a tener otro trabajo elemental para ir desde B hasta A través de una trayectoria S2. Si la sumatoria de ambos me da igual a 0, quiere decir que el trabajo elemental realizado en cualquier trayectoria, independientemente de cuál fuera, es igual uno al otro, lo cual nos lleva a la conclusión de que independientemente del trayecto, depende, digamos, el trabajo del punto inicial y final, que era una de las características que habíamos estudiado en física digamos, de la energía de tipo conservativo, o sea que estamos definiendo un campo conservativo. Si realizamos, digamos, este desplazamiento en una región en donde existe una función potencial, bien, recordemos que la función potencial la podríamos caracterizar a través de las superficies equipotenciales, que esto es con un valor de potencial constante, de tal manera que si el trabajo elemental lo asimilamos a una diferencia de potencial, nos queda que esa diferencia potencial la podemos representar a través de el trabajo por unidad de carga. Bien, si recordamos de los campos eléctricos, la forma de definir el potencial eléctrico era la energía del campo dividido la carga. O sea que estamos hablando exactamente de lo mismo. Porque el trabajo, acuérdense que lo definimos como una diferencia de energía. Si tenemos una diferencia de energía, entonces tenemos una diferencia de potencial. Nuevamente, el signo negativo se debe a que, en general, a medida que nos desplazamos en las líneas de flujo, las líneas de flujo siempre están orientadas en el mismo sentido del campo, vamos de potenciales decrecientes. Y nuevamente, tanto las líneas de flujo como las superficies equipotenciales no se tocan entre sí, con lo cual llegamos a la definición, o una de las características que tienen los campos eléctricos, es que sus superficies equipotenciales y sus líneas de flujo siempre son perpendiculares entre sí. Bien, entonces, teniendo en cuenta que, digamos, la demostración de esto que hemos hablado es teniendo en cuenta que si no tengo una diferencia de potencial o no se realiza un trabajo, y esto a su vez es igual al producto de la magnitud vectorial por el desplazamiento elemental, la única posibilidad de que se cumpla esta condición es que el ángulo formado entre el vector y el desplazamiento sea de 90 grados, o sea que me estoy moviendo a lo largo de una superficie equipotencial, que sería esto. Y quiere decir que el desplazamiento en este caso, o la línea de campo, que es paralela perdón, que está tangente a la magnitud vectorial del campo en ese punto, son perpendiculares entre sí. Dicho de otra manera, es lo que dijimos, la línea de flujo y las superficies equipotenciales siempre en cualquier punto del espacio donde las definamos son perpendiculares. Desde el punto de vista de las funciones vectoriales que son potenciales, o sea, que están asociadas, o sea, mejor dicho, que son campos de tipo conservativo, a los cuales le podemos asociar una función potencial, vamos a tratar de caracterizarlas determinando cuál es, o relacionándolo, esta función potencial con el campo a través del gradiente de la función potencial. De tal manera que si tenemos una diferencia potencial, habíamos dicho que la podíamos caracterizar como una variación de
perdón, el gradiente de la función potencial multiplicado por el desplazamiento. Y esto a su vez habíamos visto que era igual al trabajo elemental. Trabajando un poquitito estas expresiones, o sea, llevándolas a una ecuación diferencial, o sea, haciendo esta diferencia de potencial y este desplazamiento pequeños, a llevarlos digamos, a un tamaño infinitesimalmente pequeño, tenemos esta expresión, de tal manera que encontramos, comparando estas expresiones, que el gradiente de la función potencial, este signo menos nuevamente nos indica que la variación es contraria, está relacionado con el campo que le da origen a esa función potencial. Dicho de otra manera, esta es la relación diferencial que nos vincula a el campo eléctrico, por ejemplo, con el potencial eléctrico que podemos caracterizar, ¿sí? Nuevamente, si el campo eléctrico está orientado saliendo, por ejemplo, una carga positiva, lo que nos indica esta expresión es que el potencial va a ser mayor digamos, en el entorno de la carga y va tendiendo a cero a medida que nos alejamos. Esto es lo que nos indica esta expresión. Teniendo en cuenta ahora que la expresión que acabamos de encontrar y la que habíamos encontrado precedentemente, que la divergencia de una función vectorial era igual a la fuente, la causa que lo producía, bien, básicamente esta era la expresión de Gauss de punto, relacionando ambas, encontramos que, como lo habíamos definido antes, la divergencia del gradiente de una función potencial está relacionado con la carga, que es lo que conocimos o habíamos visto como la función de Laplaciano, y en particular en esta expresión es la relación de Poisson, que se transforma en la de Laplace cuando no hay cargas alrededor. O dicho de otra manera, a través de la ley de Gauss, es que el flujo neto es igual a cero, porque no hay cargas encerradas en esa región del espacio. ¿Sí? Ven cómo se van relacionando todas estas expresiones que hemos ido encontrando. Estos son un tipo de campo particular que, como dijimos, son campos de tipo conservativos. Existen otro tipo de campos, bueno, y tienen su origen en una magnitud escalar, como la carga eléctrica para el campo eléctrico en particular, que es lo que acabamos de ver. Hay otro tipo de campo que no obedecen a esto, o sea que su divergencia siempre es distinta de cero. A este tipo de campos se los conoce como campos de tipo solenoidal, bien, también, como vamos a ver más adelante, se lo conoce como rotacional, ya después vamos a ver por qué. Y otra forma, que no tan utilizada por ahí en nuestras aplicaciones, pero sí, como les dije, en otro tipo de aplicaciones, son lo que se denominan campos de tipo turbulento. Bien, entonces se usa mucho, por ejemplo, en hidráulica, o en fluidos, en meteorología, etc. Y tienen la característica de que, a diferencia de los campos de tipo conservativo, que las líneas de campo tienen un origen y se extienden hasta el infinito, las líneas de campo de estos campos solenoidales se denominan así porque son cerradas sobre sí mismas, y distribuidas espacialmente, tienen esa forma de solenoide, como habíamos visto, o sea que son líneas concéntricas que se distribuyen linealmente. También por eso es que se las denomina rotacionales o turbulentos, porque en general están asociados a un torbellino o algún tipo de manifestación de ese tipo, en donde el origen o la causa es lo que se denomina genéricamente el vórtice. Pero vamos a ir para atrás. Vamos a ver ahora así como vimos relaciones que nos permitían caracterizar a los campos de tipo conservativo, bien, como la ley de Gauss o la circulación, a través de la divergencia y el gradiente de la función potencial, vamos a estudiar algunas otras relaciones, en este caso el teorema de Stokes,
que nos va a permitir determinar, digamos, las características de este tipo de campo. Es de alguna manera la contrapartida de la ley de Gauss para campos de tipo solenoidal. Consideremos una superficie abierta, esto es, a diferencia de Gauss, que era una superficie cerrada que encerraba un volumen, en este caso una superficie abierta. Bien, esta superficie abierta está dentro de un campo vectorial, bien, y podemos obtener proyecciones de esta superficie en un sistema de coordenadas de tipo cartesiano. De tal manera que una de estas proyecciones podría estar contenida en el plano XY, bien, y está caracterizada por un diferencial de X y un diferencial de Y. Y podemos encontrar que en esa superficie vamos a poder determinar una, digamos, una componente vectorial de ese campo que está según el eje Y, según el eje X y sus vectores paralelos X' e Y', bien, en cada uno de los lados de esta superficie. Vamos a ver si hay alguna diferencia entre estos dos componentes de los vectores a través de una circulación alrededor de esta superficie cerrada. Entonces lo que hacemos es simplemente hacemos la integral de línea de la componente a sub i en el diferencial de y, lo mismo hacemos con x, ¿bien? Y dado que la superficie es rectangular, también vamos a hacer exactamente el mismo análisis para A' de x y de y. Bien, para eso también tomamos de y y de x, que serían las distancias a las cuales estamos calculando esa circulación. Si el campo es continuo, bien, y desarrollando también nuevamente según la serie de Taylor, podemos expresar la función a' de x como ax más una pequeña variación en función del eje x. Lo mismo sucedería en el caso de la componente y de a'. Aplicando este desarrollo por Taylor a las ecuaciones que habíamos visto antes, esta integral de línea cerrada alrededor de la superficie Z la podemos expresar como una integral doble. Bien, esto mismo obviamente lo podemos hacer en cualquier proyección de la superficie si esa superficie estuviera, digamos, en el punto del espacio. De tal manera que podemos encontrar también la relación entre x, z y entre y, z para cada una de las proyecciones. Si observamos, vamos a ir un poquitito para atrás, si observamos este desarrollo de cada uno de estos términos que hemos encontrado y los comparamos con lo que vimos en el capítulo anterior, vemos que son cada una de las componentes de la expresión del rotor del vector de A. Entonces encontramos que la trayectoria alrededor de esa superficie, que en realidad es una trayectoria lineal de una curva cerrada cualquiera, es igual a la integral de superficie del rotor de ese vector. Bien, a este término, ya lo habíamos visto antes, que era lo que habíamos definido como la circulación del vector A al contorno C, que nos determinaba una superficie cualquiera en el espacio. O sea, imaginen que si yo camino, digamos, haciendo un círculo, por ejemplo, en el piso, y lograr hacer, digamos, el trazo de la trayectoria que yo seguí, defino una superficie, ¿bien? O sea, a eso es lo que se refiere, con que ese contorno cerrado define una superficie. Pero en realidad en la práctica no define a esa superficie, a una superficie en particular,
sino que en realidad define a cualquier superficie que sea como un contorno cerrado. Por ejemplo, podríamos hacer la analogía de esto cuando hacemos las burbujas, ¿bien? Que sumergimos el anillito, ese sería el contorno, en el agua jabonosa, pero y se produce, digamos, una película en el anillo. Pero cuando la soplamos, esa película se deforma, producto de la tensión superficial, no se rompe, pero en realidad sigue siendo una superficie distinta de la anterior y sigue estando delimitada por el mismo contorno, porque el contorno del anillo no varió nunca. Este concepto es muy interesante y vamos a volver sobre el mismo cuando estudiemos la solución de Maxwell para la inconsistencia de la ley de Ampère en el caso de la inducción magnética. ¿Bien? En definitiva, si la superficie fuera totalmente cerrada, o sea, ya estamos hablando de una superficie que encierra un volumen, la circulación no tendría un único contorno y por lo tanto la circulación en sí sería nula, o sea que podemos decir que la circulación de un campo de tipo rotacional siempre va a ser igual a cero. ¿Mm? Dicho de otra manera, esto significa que las líneas de flujo del campo, de los campos solenoidales o rotacionales no tienen principio ni fin, sino que son cerradas sobre sí mismas. En particular, el rotor de la función vectorial que caracteriza el campo, si es distinto de cero, está relacionado con el vórtice, o, digamos, o también, debido a la función vectorial, se lo conoce como rotor de esa función vectorial. Esto sería entonces el equivalente, como habíamos dicho, de la ley de Gauss, pero para campos solenoidales. O sea que el rotor, o la circulación alrededor de una superficie cerrada que encierra, digamos, una magnitud de tipo vectorial, nos dice que esa magnitud de tipo vectorial es el origen o vórtice de ese campo solenoidal o rotacional. Esto después lo vamos a hacer extensivo a los campos magnéticos, en donde el vórtice, en este caso, es la densidad de corriente. Podemos caracterizar una función potencial vectorial. ¿Bien? O sea, en los campos de tipo rotacional no tenemos una función potencial escalar, pero sí podemos definir una función potencial rotacional, ¿bien? O vectorial. Por ahora no, digamos, es complicado darle un sentido físico, pero ya más adelante vamos a ver qué tipo de aplicaciones tiene esta definición de esta función potencial vectorial. Dado que la fuente de un campo rotacional, como vimos recién, que es de naturaleza vectorial, entonces podemos definir estas funciones potenciales vectoriales. Teniendo en cuenta esta relación que acabamos de encontrar, que el rotor de una magnitud vectorial es a su vez un vector, que es el vórtice o el origen, podemos definir una función potencial vectorial P, bien, cualquiera, tal que el rotor de esa función potencial vectorial es igual a ese, digamos, al vector que caracteriza ese campo solenoidal. Si aplicamos el doble producto vectorial, encontramos que, dado que esto es igual a la magnitud del campo, el rotor de la magnitud del campo es la función vectorial. Desarrollando esta expresión, como habíamos visto en el capítulo anterior, nos queda esta expresión que ya la habíamos encontrado. O sea que el gradiente de la divergencia de esa función potencial menos el laplaciano de esa función potencial va a ser igual al vector o vórtice. De tal manera que
en el caso de que la función, digamos, vectorial queda definida cuando se aplica el rotor, imponiendo una condición de contorno, que es lo que se conoce como condición de Coulomb, que dice que la divergencia de esa función potencial vectorial es igual a cero, se da cuando no hay variación, bien, de los campos. Acuérdense que esto, de alguna manera, este tipo de expresiones me representaba la variación de este tipo de campos. Si no hay variación, o sea, si estos campos son estacionarios, esta sería la forma de caracterizarlo. Me queda que el primer término se anula y por lo tanto el laplaciano de esa función vectorial es la relación con la fuente. Fíjense que esta tiene una forma similar a la que habíamos encontrado para el laplaciano de la función potencial. Por eso es que a esta se le denomina función potencial de, vectorial. ¿Mm? En el caso de que estuviéramos en una región del espacio en donde los campos fueran continuos o no hubiera variación, digamos, esa función, el laplaciano de la función potencial es igual a cero, y nos queda la condición de Laplace, que es la que habíamos encontrado anteriormente, pero aplicada a una función potencial particularmente. Ya vamos a ver que esta condición de Coulomb, que dijimos que los campos eran estáticos, no se cumple cuando los campos son dinámicos y aparece que digamos que la divergencia de la función potencial vectorial es distinta de cero y es la condición de Lorentz que vamos a estudiar cuando veamos particularmente ondas. ¿Mm? Bien.